Si el sol se levanta en las orillas del Indus, en tus aguas sumerge al declinar el día sus corceles fatigados. Allí van a reposar los astros. La piel de toro. Allá donde el sol sumerge sus corceles fatigados es España. Es el país del oeste, fin de Europa y antiguamente Finisterre, fin de la tierra. En su defecto, campos elíseos donde reposan las almas piadosas. La tierra del ocaso. Homero confundió Tartesos con Tártaro, el infierno. Pero el mítico país de los conejos, Iberia, no solo era la puerta del infierno clásico. El jardín de las Hespérides también estaría en algún punto del océano de España, o si acaso, de Marruecos. Un viajero de hace 2000 años, el geógrafo romano Estrabón, escribía: La pureza del aire y la dulce influencia del céfiro son, en efecto, caracteres propios de Iberia, que, vuelta por completo al lado de Occidente, posee un clima verdaderamente templado. Además, está situada en los últimos confines de la tierra habitada, es decir, en los mismos lugares donde la fábula, como hemos dicho, ha colocado el Hades. Es el país que se diría una piel de toro. Alguien dice España y un cansancio sin nombre llena mi cabeza. No somos nosotros quienes vemos a España como una piel de toro.
Ya Estrabón, en el siglo II a.C., estableció el símil que se haría famoso. Iberia se asemeja a una piel de toro, tendida de oeste a este en el sentido de su longitud, las partes anteriores vueltas hacia el este y de norte a sur en el sentido de su anchura. La piel de toro, con su variante de la piel de percebe, es la tierra más avanzada hacia occidente del continente eurásico. Fue hace 5 millones de años cuando Iberia y África se separaron. Una tierra con vocación frustrada de isla, península entonces, pero altiva, con una media de 550 metros sobre el nivel del mar. La piel de toro está limitada al norte por los Pirineos, un istmo rocoso de 430 kilómetros de anchura que la separa de Francia. En el Bidasoa así acaba o empieza la piel de toro. Así se va haciendo alta montaña por el Pirineo Navarro de Vera y tras seguir por Aragón, el Pirineo de Olot sella la piel. Y sin embargo, la testa del toro tiene aperturas generosas en su límite nororiental. El Golfo Catalán de Rosas, ayer puerta abierta al mundo civilizado, hoy puerto donde hasta los pescadores son poetas. Semblava que era impossible, però vaig fer un esforç i vaig llegir l'escrit que em varen demanar sobre els jubilats. En la otra punta oeste, la piel de toro termina en el fragor de los acantilados gallegos. Esto fue el Finisterre. Si bien los antiguos se equivocaron con el fin del mundo, que no está en la actual Finisterre, sino siempre más allá, aunque sean 20 kilómetros al norte. Finisterre no es el fin de la tierra. En la llamada con mucha propiedad, con mucha exactitud, Costa de la Muerte, está este faro o cabo Turiñán, que es el punto más occidental de España. Aquí es donde termina Galicia, donde termina España y donde también se podría decir termina Europa. En el extremo sureste, el Cabo de Gata. Es el rabo que apunta a la otra madre, África. Por el extremo suroeste, y en concreto en la suavidad de Ayamonte, el Guadiana cose la porción portuguesa de la piel de toro. Los habitantes de la piel de toro son el resultado de oleadas de sangres y pueblos mezclados. Un mestizaje que duró siglos.
Arrancamos hace 40.000 años. Por ejemplo, en el Paleolítico Superior o Cuaternario, cuando de 25.000 a 50.000 seres llamados magdalenienses empezaron a pintar las cavernas y a cazar los bisontes de España. Naturalmente, los trogloditas paleolíticos e incluso hombres de edades muy posteriores no se pueden considerar miembros de una comunidad española que tardaría en producirse, según Ramos Oliveira, unos 16.500 años, tampoco desde el punto de vista étnico, pues la raza española, si hay tal cosa, no se formaría hasta pasados unos 13.000 o 14.000 años. Razas, sangres y culturas se encadenan. No ambiciono para mí el cuerno de Amaltea, ni reinar siglo y medio en la feliz Tartesos. Los fenicios, en el año 800 a.C., descubren en Andalucía el esplendor de Tartesos, reino rico en oro, donde gobierna el gran Argantonio. Los griegos, que llegaron en el 700 a.C., dejaron su impronta. Construyeron ciudades como Ampurias y templos como el dedicado a Esculapio, hijo de Apolo, dios de la medicina. Sangres, razas y culturas, el gran mestizaje de la piel de toro. Dale, fina, que si no se corta. Un pueblo del norte, del Rin y del Danubio, el celta, baja y se instala en nuestra piel entre el 900 y el 650 a.C. En el noroeste florece una cultura celta, y hay quien dice que estas primitivas viviendas payozas de la Sierra de Ancares testimonian el pasado de antiguos asentamientos célticos. Por Piornedo, el museo es pues viviente. Que protejan bastante todo esto. Si quieren. Si no, luego los payotes se caen. Se van yendo a menos, como los viejos. La cultura ibera, en el año 500 siempre antes de Cristo, produce un icono de iconos. Es un poco nuestra bella madre ibera, la Dama de Elche. Pero tan importante como ella es esta otra escultura, la bicha de Balazote, un toro con cabeza humana que data, según Caro Baroja, de la arcaica era en que los etruscos y griegos empezaron a visitar el sur de la piel de toro. La dama y la bicha, la vida y la muerte, la bella y la bestia ya se perfilan en nuestra cultura desde los iberos. Otro pueblo mediterráneo, el cartaginés, mete en Levante y Baleares el culto a esta diosa fascinante y flobertiana, Tanit o Astarté, diosa lunar de la fecundidad. Roma, a su pie se puede pensar, ha crecido España, su lengua y mucha de su vida. Segovia se identifica tanto con su acueducto que se diría que aún Iberia estuviese mandando césares al imperio. La báscula de las sangres se vence otra vez al norte, con los godos. Dice Américo Castro que con los visigodos muere Hispania y nace España. Y los judíos, que en Sefaraz encontraron consuelo por la pérdida de Jerusalén y nuevo llanto al ser expulsados, no sin haber dejado su marca en nuestra piel, a veces marca excelsa y cabalística, como la del cordobés Maimónides. Y por supuesto, los árabes, 700 años de mestizaje. La piel de toro, 7 siglos oyendo el canto del almuédano y el canto moro del agua
en el patio de los Leones de la Alhambra. Empieza, dice Domínguez Ortiz, el laborioso parto de España. Pueblos del norte de la península ibérica, entrelazados con visigodos, moros y judíos, forjaron la especial disposición de vida de los españoles, que no fue ya visigoda, ni mora, ni judía, sino española. El mestizaje da para Castro el tono de las vividuras, las experiencias vitales de los españoles. ¿Cuál es el hilo de Ariadna para adentrarse en el laberinto de la piel de toro? Castro, siguiendo a Spengler, vio nuestra pseudomorfosis. Por ella, la energía vital de España cristaliza en formas exteriores que no corresponden a su interioridad. Un europeísmo falaz recubre y enmascara vivencias ajenas a Europa. España, vista a cierta luz, aparece como una pseudomorfosis. Gina, me tienes esta tarde que coger y tenemos que anotar de una chica que nos ha pedido unas tapas de Ausa de Extremadrid, de la enciclopedia médica. Pero la historia desmiente incluso a los historiadores, al menos oficialmente. 1 de enero de 1986. España entra, con sus fascinantes peculiaridades, en su madrina Europa. Pero con 17 acentos autonómicos y con al menos 3 lenguas de raigambre. Soc en Joan Hortensi de Roses, pescador de tota la vida. Els dies de bon temps, a la pesca. Els dies de mal temps, treballar a l'agricultura, que era la vida d'abans. Durant la meva vida no he fet res més que això. Solitario estou na barca, mirando sempre pro mar, esperando algunha xente con quen poder conversar. Pero cando chega a hora de ter que ir a xantar, teño que abandonar o atrio e poñerme a camiñar. A miña vida é moi triste, a nadie lle podo contar. 5 fillos no estranxeiro, e ningún con que falar. Por eso eu que aquí veño e trato-me de inspirar. Así é a miña vida, xa o todos ben podedes saber. Señor Carmona, muy buena. De aperitivo que le ponga al señor. Les recomiendo el choricito del pueblo con papa frita, inundado de papa. El hermero rebozado, la trencita de lenguado, el filete empanado a la milanesa, la ensaladilla, la salmonella. Los cochinillos serranos que en estas tierras se crían es un sabroso llantar que rellena y catiforra, regado con buen vinillo, vino clásico de Chorra y vino del Terminillo. Bueno, arratsaldeon danori. Ni naz, Paulo. Telebirian jaixo da hasikua. Apelidua Gabiola. 10 urte artean honitzan. Da gero 10 urtekin etorri zan Berutz. Como dice el sociólogo Amando de Miguel, para diagnosticar lo que somos, grandes libros han empleado términos como laberinto, enigma, invertebrada, problema,
atraso, desastre, decadencia. Se ha escrito hasta la saciedad que existen dos Españas, pero hoy en La piel de toro hay más, 17. La diferencia es que no necesariamente incompatibles las unas con las otras. La piel de toro es un desierto allá por Níjar y otros campos de Almería. Según un informe de la ONU, más de la mitad de España está desertizada. Un fatídico proceso de erosión afecta gravemente al 25% de la superficie de la piel y otro 27% de forma alarmante. Que solo el 40% de nuestra piel no sobrepase una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar da buena idea de nuestra geografía de altiplano, solo paragonable a las mesetas del Asia Menor. Si hoy hay dos Españas, son la húmeda y la seca. Nuestra media anual de 600 milímetros de lluvias, más que un índice mediterráneo, es africano y desde luego inferior al índice de lluvias más bajo del occidente europeo. El Muxía, bello pueblo de la costa gallega de la muerte, no se quejan en cambio de falta de agua. Potente, un día invernal en que todos los pescadores tienen que estar en los bares porque sus barcos tienen que estar en el muelle parados. Ya ustedes ven, señores, lo cruento de este mar. Ni en el oasis levantino de este palmeral, el huerto del cura de Elche. Naranjos de Levante, el signo de una cierta opulencia. La magia de los bosques de hayas del septentrión, moradas dignas de gnomos. Pero ni el chopo en la ribera de cualquier poca agua castellana, ni la encina bellotera que engorda al totémico jabugo, ni siquiera dando un salto desde la piel de toro a las afortunadas para España Islas Canarias, donde el drago nos habla en silencio de los guanches. No, España no puede tener un solo símbolo vegetal como Canadá el arce o Líbano el cedro. ¿Hay entonces algo que nos pueda unificar y que esto no sea por la fuerza? Yo creo que sí. Hay un rasgo absolutamente claro que es el idioma. El idioma, llamémosle español o llamémosle castellano, se habla en toda la parte de la península que hoy es España. Es decir, que aunque haya idiomas antiguos, como el vasco, o idiomas con una categoría literaria importante como el catalán o el gallego, o otros ya con unas formas dialectales más atenuadas,
pues hay un signo de expresión común, que lo mismo lo usan los catalanes que los gallegos, que los castellanos, que los vascos, que es el idioma español, que les hace tener una conciencia común y hasta ciertos momentos un rechazo, pero condicionado por la conciencia de que este idioma, sobre todo, lo que nos hace es unirnos. Da lehenengo biharra ineban, rompeola zen, zementua sartzen 11 urtekin. Hau esileke sinistu, baina hori egia da. Jo vaig tenir un accident quan vaig tenir 48 anys i vaig haver de plegar del meu treball del mar. Estes percebes, están muy caros. Estarem muy caros, yo no sé por qué están tan caros, no, es que no hay ningún. Esto es una red que sale un poco encendida por la cosa de la lidia, una lidia normal. Para eso se dice toro de lidia, lidiado. Vamos a sacar un año más la amargura, ¿eh? Y como de costumbre, vamos a comportarnos como costaleros como te hacemos profesionales, ¿eh? No quiero que sea una boba bajo paso. Y vamos a trabajar muy en corto. Que la salida del paso no cabe por las puertas, ¿eh? Con el idioma, el español, se une la piel de toro, pero no hay otros rasgos comunes en estos pueblos nuestros. Pues claro, con el idioma y con una necesidad histórica de haber vivido en un mismo ámbito, que es la península ibérica, siempre, pues los habitantes de allá tienen una tradición histórica común. Y si no la quieren reconocer en un momento de violencia, esto ya es una cuestión particular y circunstancial. Pero naturalmente, así como un francés puede hablar de Montaigne o de Corneille como algo que para él significa mucho, o un inglés habla de Shakespeare, pues naturalmente un español, en ese sentido idiomático que une, pues tiene que sentir que para él Cervantes es algo también, y si no es ya en cuestión idiomática, tiene que sentir, y si no lo siente, peor para él, que Goya es algo, que Velázquez es algo, que Santa Teresa de Jesús es algo, y que otros muchos grandes hombres que han nacido en este país, donde sea, lo mismo da que sean catalanes, que vascos, que sevillanos, pues son suyos. Kant, en su Antropología, compuso esta tabla de quesos. Francia, tierra de las modas. Inglaterra, tierra del mal humor. Italia, tierra de la ostentación. Alemania, tierra de los títulos. Polonia, tierra de los señores. España, tierra de los antepasados. Sí, pueden existir amables vaguedades en los procelosos estudios del national character. Después de todo, el propio Kant precisaba que la imagen que el propio pueblo se da de sí mismo es admirativa, superlativa, muy distinta de la imagen que da el enemigo. Entre la imagen propia y la del enemigo, entre el honor español y la crueldad española, por ejemplo, se extiende la inicua teoría del cliché, esa imagen cataplasma con que a veces los pueblos se retratan. Por ejemplo, el toro de la piel de toro. La muerte y el hispánico culto y regodeo en ella. Con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios.
la fiesta, acto seguido o incluso durante la propia muerte. La religión a bombo y platillo, para que se enteren. La holganza, a la que podríamos simbolizar en una pata de jabugo, que si España en vez de piel de toro semejase una pata de cerdo, igual la historia hubiera corrido diversa. El toro de Guisando no pregunta ni cómo ni cuándo, va creciendo y temblando. Esto es lo que escribía un poeta tropical y cubano, José Lezama Lima, en su célebre poesía Haikai en gerundio. Todos los versos de todas las estrofas acaban en gerundio. Uno, en cambio, sí se preguntaría cómo surgió y cuándo surgió ese tótem, ese arquetipo cultural tan nuestro, tan español, que es el toro. El tótem de la piel de toro es el toro. Y estos toros de Guisando evocan a los celtíberos que los sacrificaban en honor de los dioses y de los difuntos. Diodoro Sículo ya aseguró: los toros son sagrados en Iberia desde la época de Gerión, el legendario rey de Tartesos. Pero si no se cree a la historia, el tema lo aclara Lezama Lima. El toro de Guisando no pregunta cómo ni cuándo, va creciendo y temblando. ¿Cómo? Acariciando el lomo del escarabajo de plomo, oro en el reflejo de oro contra el domo. ¿Cuándo? En el muro raspando. No sé si voy estando o si estoy ya entre los aludidos de Menandro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Estoy entre los toros de Guisando. Estoy también entre los que preguntan cómo y cuándo, creciendo y raspando, temblando. Muy pronto, desde los cultos de Mitra, vivir sobre la capa de un toro, unido a la temprana adopción del toro como tótem, marcarían el inconsciente colectivo de nuestro pueblo. El toro como arquetipo, forma ideal, diría Jung, del inconsciente colectivo. Arquetipo que arranca de mitos primitivos y que se vive, desviviéndolo como propio, por muy diverso que haya sido el derrotero del cambio cultural. Al precio de 300.000 pesetas por unidad, en los pueblos se corren los toros o se les encierra así, como lo hacían los padres de los padres, como siempre se ha hecho, aunque hoy se ande en automóviles y mercado común. En el Alto Mijares no hay fiesta sin toro embolado, pero igual que en esta sierra de Teruel ocurre en gran parte de Castilla y el Levante, por no decir en casi toda la piel de toro. Estoy entre los toros de Guisando, estoy también entre los que preguntan cómo y cuándo. Julio Monzón refiere el origen del toro embolado a los años 228-230 a.C., cuando la ciudad de Bella, tal vez Belchite, estaba cercada por los cartagineses y defendida por los celtíberos. El caudillo celtíbero Orisón urdió la estratagema de atar y encender haces de paja a las astas de una manada de toros soltados hacia las filas enemigas. Fue la victoria. Hoy lo suyo es preparar bien las bolas que mediante un yuguete se sujetan a la testuz del toro, bolas de estopa, resina, aguarrás o trementina, alambre y pez. De las bolas de mora de Rubielos a correr el toro de la Vega en Tordesillas. Caballeros con lanzas alancean un toro. Es por la Vega del Duero. Es el año de gracia de 1985, pero es como si la Edad Media tampoco aquí hubiese terminado. Y en la punta de la pica,
un buen par de trofeos. Entre tanta sangre hay quien ve de otra manera a la corrida, como religión. Hay una relación clarísima entre el sacrificio del toro y el del cordero, dice Julian Pitt Rivers, antropólogo. En la corrida se produce un constante cambio de sexo del matador, que en el primer tercio es femenino. Después adorna con las banderillas al animal que va a sacrificar y finalmente se masculiniza hasta acabar convertido en toro y pasear los trofeos ganados con los brazos en alto con un claro parangón a los cuernos. Es en la España seca, pero en la España húmeda, en Euskadi, si no hay toros, hay gansos. Por San Antolín, en Lekeitio hay que penderse de la cabeza de un ganso hasta descuajarla. Se corren 12 gansos, 12 por 48 cuadrillas. Es la Antzarjaya. Los mozos, desde las traineras, se agarran al ganso atado con cáñamo de una maroma. Consiste en soportar alzadas y caídas a veces de 20 metros hasta dejar en la cuerda la molondra y bajar abrazado al ganso decapitado. Después del sacrificio, el pueblo come, hay quien diría que comulga, la víctima. Y del solanesco desolladero a la carnicería que expende criadillas pasa un nuevo circuito de realimentación simbólica. ¿Me puede dar esto medio kilo de filetes de lomo bajo de lidia? Muy bien. Finitos. Vale. En la piel de toro se comen los testículos y también las carnes del toro. El señor Aguirre, ganadero y carnicero, tiene la palabra. Bueno, es que la carne lidia, antiguamente esto la mayoría de las veces se regalaba al público, incluso cuando se mataba el ganado, iba a las diputaciones. La carne de Madrid mismo antes se iba a las diputaciones y en varios sitios era gratis. Y por eso la gente no la tenía a precio. Pero ahora se ha comprobado científicamente que la carne roja es la mejor. Incluso todos los médicos lo han dicho. Y es la más nutritiva, o sea, al comer mismo, la carne de cebadero sale sin jugo y la carne de lidia sale con una colorada e incluso con sangre, que es el verdadero gusto de la carne. Pero también la piel de toro, donde los celtíberos practicaban la suovetaurilia, el sacrificio de la oveja, del puerco y del astado, tiene otro tótem más gozoso. España se divide en dos clases de cerdos. Quiero decir que desde el punto de vista del cerdo, España se divide en dos razas: el cerdo céltico y el cerdo ibérico, el cerdo blanco y el cerdo negro. Lo que más en común tienen ambos es el jamón. El jamón y las criadillas son alimentos muy importantes de la piel de toro, sin necesidad de recurrir al tópico de lo que se come se cría o viceversa. El cerdo tiene también su lidia ritual que en cierto modo evoca la del toro. Matanza tradicional en Cucelo, Zamora. También existe la lidia industrial.
El cerdo céltico, que en una línea imaginaria iría de Salamanca a Valencia, ya sufrió también el mestizaje con invasiones extranjeras. Los Large White, Landrace, Pietrain, Duroc Jersey han sido un poco los godos de nuestra chacinería. Tú bebes demasiado, ¿eh? Sí. Cuidado que te tiras. No, y luego dice que... Después de... Ahora sí que cayó ahora. Sí. Antonio. Bueno, pero haz la forma. Haz la forma. Que sí está, mueva esta pieza, venga. Pero así como el toro bravo es tótem y emblema, el cerdo ibérico es el auténtico cerdo de la tierra, o sea, nuestro cerdo aborigen. Es el cerdo de pata negra, aire jabalinesco, indómito, cada vez más reducido en su expansión a las raras zonas del sur donde crece el alcornocal y las encinas. El cerdo ibérico puro es el comedor de bellotas. Pero estos son tan pocos y tan caros que tal vez llegue un día en que se declaren especie protegida y su contemplación, más que en la mesa, ocurra en el parque zoológico. La extinción del pata negra depende de la cantidad de su jamón que comamos, no existiendo para ello más límite que el poder adquisitivo. En la formación de la nación llamada piel de toro fue muy importante quebrar el tabú de la carne de cerdo, pues también fue una forma de distinguirse de moros y judíos. Un buen español fue siempre sinónimo de un buen comedor de cerdo. Y aún hoy esto subsiste. Bueno, quedan un año, nos encontremos en otra, ¿eh? No se olviden de esto. Pues sí, Claro, ya, por una vez, total. ¿No quieren probar? No, que está. Yo no quiero pan. Precisamente. Trae, deja mano. Para ponerlo encima, mujer, coja un cachito de pan. Sí, póngalo encima del pan, mujer. Si sumamos los 300.000 cerdos ibéricos, o lo que es lo mismo, sus 600.000 jamones, con los 12 millones de cerdos blancos, o sea, sus 24 millones de jamones, obtendríamos una clave importante. En este país tocamos a casi un jamón por barba. Ortega y Gasset recordó que los celtíberos fueron el único pueblo de la antigüedad que tenía como divinidad a la muerte. ¿Hay regusto por la muerte en la piel de toro? Sí, junto a un enorme y contradictorio amor por la vida. Bartolomé Benassar ha escrito que la contemplación de la muerte favoreció la falta de respeto a la vida. Así como soy digna de bajar todos los miércoles y sábados al purgatorio, bajar y sacar el alma de mi marido si falta le hiciere. Por muy dichosa me tengo, Virgen Santa, Esposa y Reina, que en ti mi esperanza goce felicidades eternas. Ruega a Dios que nos perdone, pues nos muestra su grandeza. Con todo, España es uno de los países con porcentaje más bajo de suicidios. De las penas del infierno. Descanse en paz. Señor, escucha nuestra oración. El Señor esté con vosotros. Hay un lugar como ejemplo de lo viva que está la muerte. La Alberca, provincia de Salamanca poco antes de confinar con las Batuecas y las Urdes.
Aquí las mozas de ánimas recuerdan con sus campanillazos todas las tardes que en realidad somos polvo. Durante siglos había que morir bien en la piel de toro. Ha habido complacencia hacia la muerte. Ahí están, dice Benassar, tauromaquia y autos de fe, las pinturas de Zurbarán y Valdés Leal, la obsesión de Unamuno, de Lorca, pero también de Sánchez Ferlosio con su jarama, Delibes con 5 horas con Mario, Goytisolo y sus juegos de manos, etc. Fieles cristianos, acordémonos del amor de las benditas almas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María por el amor de Dios. Fieles cristianos, acordémonos del amor de las benditas almas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María por el amor de Dios. ¡Viva la muerte!, decían los anarquistas, y también el general franquista Millán Astray. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La piel de toro también se ha dividido en sol y sombra. Por estos desolados campos de batalla paseó el último coletazo de la insoportable ligereza del ser fratricida del país del sol y de la sombra. ¿Honor y gloria? Poco que jactarse en estos mustios collados de Belchite, monumento a lo peor. La denuncia, la reminiscencia inquisitorial, el soplo que mata, el bando salvador, un cuerno contra otro cuerno y que gane el cuerno más fuerte, o sea, más santo. En la más alta rama del ciprés de la Sinrazón anida el pájaro agorero que suena con ver, una vez más, a los españoles luchando contra los españoles. No predico abatir el pájaro a pedradas. Supongo que quizá pudiera convencérsele de que, además de la muerte, también hay otros paisajes y otras figuraciones incluso más saludables y benéficas. Sin embargo, ya lo dice Caro Baroja, no cabe duda de que en España se producen miedos periódicos a decir lo que uno piensa. Ahora, cuando hay tantos arrepentidos y personas que cantan el mea culpa, lo que más sorprende en estas personas es que descubran a los 70 años y en una coyuntura favorable la monstruosidad de lo que pensaban a los 40 años, en otra coyuntura ya pasada, pero que entonces les era favorable también. Pero un nuevo capítulo se abre cuando se cierra esta losa de 1.500 kilos de granito. O somos o no somos. Pero los españoles no podemos seguir siendo regidos por los muertos. Eso parecen pensar los mozos de Guarrate, Zamora, cuando les llaman a quintas. Mira qué panda de idiotas. Para algunos, estas fiestas de la llamada quintas son vestigios de un rito de transición de la adolescencia a la edad adulta. No tengo el día de flores ni galanteo.
con mis mejores deseos, id a cagar a la vía. Sé que no tiene sentido cagar el ferrocarril, que diréis que estoy cerril y me tacharéis de chulo. No os mando a tomar por culo por respeto al alguacil. En muchos pueblos de nuestro altiplano y periferia hoy es más sencillo, una protesta quevedesca contra la ineludible leva militar. Los fastos militares están tan mellados como los sables con los que los mozos pretenden cortar el cuello a la gallina. Decía Ángel Ganivet: el ideal de todos los españoles es que llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes. Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana. También corrobora Caro Baroja que el español no es que sea individualista, sino personalista. Tiene una conciencia tan viva de su persona que no conoce más que su persona. A la vez tiene una especie de ímpetu tan arrollador para no enterarse de que existen los demás que asusta. El ideal también es que a uno le toque la lotería o, en su defecto, se le aparezca la Virgen. Y a veces se consigue. Por ejemplo, en Denia ha tocado milagro. Doña Antonia Álvarez Algarra es amiga de Amparo, la vidente del Escorial, y vidente y curandera también ella. Su Santísimo Cristo de las Angustias de Limpias llora lágrimas de sangre. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, este es el Santo Cristo de Limpias, la cual empezó a llorar el día 28 de marzo de 1985. Y Viernes de Dolores, que fue al día siguiente, no lloró en absoluto. Sábado volvió a empezar a llorar. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lunes consecutivo. Y al martes siguiente, pues volvió a empezar a llorar a las 7:20 de la mañana, pero ya no fueron lágrimas normales, sino más bien lágrimas de sangre. País de las ilusiones, donde al año se gastan más de 1,5 billones de pesetas en los juegos de la suerte y donde, entre tanto, se espera la fortuna en cualquiera de los 400.000 bares y tabernas que son más que los del resto de Europa. Andalucía sola tiene más tabernas que todo el mercado común. ¿Y qué es un español hoy? ¿Cómo lo define usted? Bueno, yo creo que definiciones como absolutas no se pueden dar. Hay que dar definiciones relativas, puesto que hoy mismo España está en una situación de tránsito. De tránsito no sabemos a qué, si algo mejor o algo peor. La sensación de que estamos en tránsito la tenemos todos. Lo mismo me da que vivamos en un pueblo que en una ciudad, que seamos del norte o del sur de la península. Ahora, la conciencia de que estamos dentro de una misma marmita, dentro de una misma olla, dentro de una misma comunidad, en la que pase lo que pase, vamos a tener los que somos españoles, los que hemos nacido aquí, pues un destino, eso es claro.
no será el destino distinto para el catalán que para el vasco, que para el andaluz o el gallego. En la actualidad hay en España varios observatorios nacionales y extranjeros instalados en la península y en las Islas Canarias, que suponen una inversión en total de varias decenas de miles de millones de pesetas. Eso es posible porque en la actualidad hay varios grupos españoles y un instrumental que es completamente competitivo con los grupos o los mejores grupos y instrumentos que hay en el extranjero. Precisamente aquí en el Centro Astronómico de Illes tenemos un radiotelescopio, el único radiotelescopio español de ondas milimétricas con el que nos dedicamos al estudio de la galaxia. Pero, ¿cómo se ve desde el espacio la piel de toro? Afortunadamente, desde el espacio exterior no se distinguen las fronteras entre países. Incluso es difícil distinguir los rastros de la actividad humana. La piel de toro se disuelve si vista desde otra perspectiva más grande. Otros pueblos son también nuestro pueblo, en la procelosa relatividad de la galaxia. Hecho en Madrid, el año del cometa Halley.